legales de la gens, y por lo tanto el matrimonio también podía ser celebrado sine manu, ¿sí? O sea, sine mano, que quiere decir sin la mano o no tomada de la mano, y por lo tanto no el patrimonio de la esposa, de la mujer, no pasaba a la integridad de la familia, sino ella podía mantenerla. Cuando era un matrimonio sin mano, sin la mano, era eso, porque tenía una cierta potestad sobre los bienes y tenía una libertad sobre los mismos para poder disponerlos, venderlos, traspasarlos, cederlos o entregárselos en todo caso al marido para que él tuviera control, pero la propiedad pertenecía a la mujer. A la muerte del marido, la mujer no tenía ningún derecho a la sucesión, salvo aquella cantidad concerniente a la dote, que entonces sí podía hacer. En los primeros momentos del derecho romano esto fue una contradicción, porque no podía tomar todos los bienes del padre, aunque ella haya ayudado a producirlos, sino que solo aquel monto que había sido entregado al pater familia en concepto de dote. Esto con el tiempo fue cambiando, porque pues la mujer en los últimos periodos sí ya tenía derecho a suceder al pater familia, no solo en los bienes, sino también en las obligaciones, en los derechos y en las obligaciones que tuviera para cumplir con otras personas. Esto era posiblemente las deudas, posiblemente obligaciones de otra naturaleza, que la esposa tomaba el control de la gens si no tenía un primogénito varón y podía empezar a disponer del haber conyugal y poder pagar deudas y poder hacer crecer el patrimonio. Si tenía un primogénito, este enarbolaba como paters familia y entonces él era el que tenía el control de la gens. Sin embargo, en los últimos periodos, la esposa, la mujer del fallecido, ya tenía un cierto grado de control con respecto a la participación de los bienes. En lo concerniente a los hijos nacidos dentro del matrimonio, todos seguían el origen del padre y estaban bajo la patria potestad del padre, y cuando éste fallecía, pues eran cognados a la madre, o sea, eran unidos a la madre, para que ésta pudiera disponer de algunas situaciones particulares. Por ejemplo, que los hijos pudieran heredar al pater familia, ¿sí? Si había varios hijos que no estaban representados en la unidad marital, sino tenían ciertos derechos diseminados, los que tenían privilegio eran los hijos de la esposa, ¿sí? Porque esa era la familia romana. Sin embargo, también podían tener algún grado de derechos hereditarios por sucesión cuando el pater familia había hecho un testamento. En ese momento, el testamento suplía absolutamente todos los elementos importantes de la herencia, porque habían sido legados o heredados a través de un documento que servía de base para la repartición de los bienes. En el caso de la legislación matrimonial de Augusto, fue importante resaltar que después de la muerte de Julio César, Augusto reglamentó muy detalladamente todas las cuestiones relativas al matrimonio y a sus efectos. Por eso es que otorgó cierto nivel de premios o retribuciones cuando una persona se casaba. Entregaba premios o incentivos por los hijos, premios e incentivos y eran algunas veces
bienes inmuebles, otras bienes muebles, otras en dinero, y se imponían impuestos a los solteros. Se castigaba la soltería, ¿no? Hoy es otra cosa totalmente distinta, ¿no? Ya los chicos no quieren tener hijos rápidamente y algunos que ya no quieren tenerlos, pero en el tiempo de Roma se castigaba la soltería con un tipo de sanciones o de castigos. Es más, aquellos que estuvieran casados y que no tuvieran hijos, también eran castigados por el Estado romano, porque lo que quería Roma era mano de obra y soldados para futuras guerras. Y por eso era que era necesario que para futuras luchas estuvieran pues, chicos con toda la fortaleza para incorporarse al ejército, sobre todo porque los ejércitos de Roma en las últimas etapas habían estado declinándose porque la juventud romana ya no quería ser soldado, sino quería dedicarse a las artes, a la lectura, a la filosofía, a las ciencias jurídicas, a la construcción de edificios, de calzadas, y el ejército fue disminuyendo. Por eso es que había algún tipo de sanción para los matrimonios que no tuvieran hijos. Luego se emite leyes que permiten la mezcla de sangres, porque en principio solo se podían casar patricios con patricios y plebeyos con plebeyos. Al haberse dado esto, pues empieza a estructurarse una especie de tutela perpetua, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto de tutela perpetua? Una protección de por vida a los miembros de la familia. Tutela es sinónimo de protección. Vamos a ver, si nos da tiempo hoy, los elementos de la tutela y de la curatela que habían establecido en Roma. Y luego llegamos a cómo se disuelve un matrimonio. Bueno, el matrimonio, si bien es cierto, los romanos no lo vinculaban mucho a la religión, pues la religión tampoco se oponía a la disolución del matrimonio. Por lo tanto, esa figura natural de la estructura de que un hombre se uniera a una mujer para vivir por toda la vida, en base al derecho natural, se fue desquebrajando. Y por la muerte de uno de los cónyuges, se podía disolver el matrimonio, quedando en libertad el superviviente o el cónyuge superviviente o el que viva, si fuera hombre o mujer, quedaba en completa libertad para contraer justas nupcias con otra persona. Esta era una de las formas por las cuales se podía disolver el matrimonio por la muerte de una de las personas. Hoy en día hay una figura en Guatemala que se llama viudez, ¿sí? Por medio de la cual una persona que ha contraído un matrimonio y muere su esposa o su esposo, pues se queda en libertad absoluta para volver a contraer matrimonio. Por eso es que es una de las reglas principales, la muerte de uno de los cónyuges. Ahí se queda en libertad para volver a contraer. Otra, sí, Sergio. Disculpe, licenciado, una pregunta. Supongamos que a una señora se le muere el esposo. Entonces yo he escuchado que a veces le dicen viuda de Ramírez, por poner un ejemplo. Ajá, sí, correcto. No sé si eso está en ley o es solo porque bueno, la gente sí, no es que esté en ley, porque la ley solo prevé dos formas en la actualidad, en nuestro sistema legal: casada o soltera, ¿sí? O casado o soltero. Esa es la única figura que está. Por ejemplo, si yo muriera mi esposa, en mi DPI no aparece viudo, ¿sí? No, aparece soltero, ¿sí? Por el fallecimiento. Entonces, esa es una de las
cuestiones que socialmente nos hemos identificado, ¿no? La señora viuda de tal, ¿sí? ¿Por qué solo la mujer? ¿Sí? ¿Por qué solo la mujer? Bueno, porque la ley prevé que en el caso de la mujer tiene el derecho y no la obligación de tomar el apellido del esposo, ¿sí? No, es un derecho, no es una obligación. Por eso yo he visto señoras casadas que utilizan su apellido de soltera y no pasa nada, no pasa nada, no hay ninguna sanción, más que el enojo del esposo, que no lleve su apellido, pero eso y la carabina de Ambrosio es lo mismo. Por lo tanto, en el sistema guatemalteco solo existen dos regímenes, soltero o casado. No existe la figura del divorciado, no existe la figura del viudo o de la viuda, no existe. Por lo tanto, si la señora viuda de Ramírez, que usted mencionó, empieza a utilizar su apellido de soltera, pues no pasa nada, no pasa nada. Es un convencionalismo social cuando se dice viuda de, ¿sí? Y el apellido del el esposo, ¿no? Pero no pasa nada si no se utiliza porque no está debidamente regulado. En el sistema, en el Código Procesal, en el Código Civil, ustedes pueden revisar absolutamente todo y no va a aparecer más que las dos formas del estado civil, casado o soltero. O, en otro caso, sí puede aparecer una tercera figura que es unido de hecho, siempre y cuando esté declarado por un juez. Si está declarado por un juez, el DPI sí podría aparentar o aparecer unido de hecho y aparece la persona con la que está unido, siempre y cuando esté registrado y autorizado por un juez. Esas serían las únicas funciones. ¿Ok? ¿Estamos, Sergio? Sí, licenciado, gracias. Licenciado. ¿Qué manda? Disculpe, buenas noches. O Buenas sea noches. que a la hora de disolverse un matrimonio, automáticamente quedan solteros ambas Sí, partes. sí, sí. Y posteriormente ya en el RENAP ya se les hace esa corrección, ¿verdad? Correcto, correcto. Ahí estamos, gracias. Se les quita el sello de casadas o casados, ¿sí? Cualquiera de las dos. Se les quita eso y quedan completamente solteros, porque serían las dos formas y una tercera excepcional que sería unido de hecho. ¿Ok? Bueno, una pregunta. ¿Qué manda? Gadiel. Y así como ahí no hay que esperar nada, o sea, no hay que esperar más tiempo para que habiliten eso de que no se pueda casar con otra persona. Perdón, repítame un poquito porque no le oí mucho. Cuando se da el divorcio, ¿va? Y se separa una persona de otra, al otro día se pueden casar, me imagino yo, o tiene un lapso de tiempo. No, siempre y cuando se inscriba el divorcio en el RENAP, que sea a través de una sentencia de un juez, ¿sí? Perfectamente, una vez inscrita en el RENAP, pues vuelve a tropezarse con la misma piedra. Puede volver a tropezarse, ¿no? Pero bueno, yo no sé qué necedad de esta gente que se divorcia y se vuelve a casar a los 2-3 días, ¿no? No sé. Yo siempre he pensado que si en algún momento alguien se divorcia, que se tome su tiempo, ¿sí? Para tomar una decisión, si quiere casarse o quiere vivir su soltería o quiere darse un tiempo o quiere estar un poquito de más. Yo tengo un amigo que pues, se casó la primera vez, se divorció y al ¿cómo se llama? Al poco tiempo se volvió a casar, a los 15 días se volvió a casar. Y bueno, y se divorcia de la segunda y al mes se vuelve a casar con la tercera, ¿sí? Pero no satisfecho con eso, se divorcia de la tercera y antes del mes se vuelve a casar con la cuarta, ¿verdad? Entonces le digo yo, sos reincidente, le digo, ¿qué te está pasando? Y al divorciarse de la cuarta, hoy, pues no hay quinta mala, dijo él, y se volvió a casar 6 meses después de divorciarse de la última.
Y esto es un costo. Y a las 5 mujeres le va a tener que pasar la Es que ese es el problema. Económicamente, este personaje sería millonario, porque gana muy buen dinero, es muy inteligente, es muy trabajador. Y sin embargo, los costos que tiene un divorcio son altos. Y leía un meme el día de ayer, decía, ¿ustedes saben por qué al momento de casarse se le tira arroz a los contrayentes? ¿Sí? No sé si alguien lo sabe, ese chiste. Yo no lo sabía y ayer me maté de la risa cuando leí el meme. Dice, ¿no saben por qué son arroz? Porque a la hora del divorcio todo es paella. ¿Sí? Todo es paella. Entonces, la paella se hace con arroz, obviamente, pues, pero el chiste es eso, todo es paella. Entonces, vemos que tiene un costo altísimo cada divorcio, y no solo para el que esté obligado a pagar, sino también el que no esté obligado, o sea, la esposa, los costos morales, que son los más peligrosos, los costos morales, y sobre todo si hay hijos, ¿sí? Los hijos, eso es algo que los padres deberíamos de pensar antes de tomar este tipo de decisiones. Primero, del matrimonio, estar conscientes del matrimonio. Y dos, el divorcio también, porque ellos son los más damnificados desde mi punto de vista. Yo nunca me he divorciado, espero no divorciarme nunca, pero creo yo que los damnificados, ya sea que sean niños pequeños, que estén en adolescencia, o que sean grandes, o que sean adultos, siempre hay daños colaterales, y ellos son los que reciben los daños colaterales, independientemente de la situación. A veces es también mejor que los padres vivan cada quien por su lado, porque cuando están juntos parecen perros y gatos. Entonces es mejor por salud también de los chicos que estos vivan lejos. Y a veces es mejor el divorcio, pienso, pero siempre cuando tengan la atención de ambos padres. Lo que pasa es que cualquier divorcio a los hijos siempre pues es un castigo para ellos, ¿no? Es un castigo porque van a tener que ver a los padres cada quien por su lado, aunque los dos estén pendientes, aunque los dos estén muy cercanos a ellos. Los licenciados que los casan felices porque ya saben lo que van a divorciar y cuánto van a ganar. Bueno, Leslie, ojalá que usted sea la excepción a la regla cuando salga de abogada y notaria, que no esté pensando eso, sino que esté pues compenetrada efectivamente que el matrimonio es una institución noble de carácter social y por el cual pues el que quiera casarse, bueno, que se case, pero que sepa las reglas, y el que no quiera, pues que viva su soltería de lo más tranquilo, ¿no? Donde hay problemas, ahí estaremos, ¿verdad? Sí, por supuesto. Los abogados, por eso es que hay apodos peyorativos como los chupasangre, los abogánster. Yo no creo que los abogados seamos malos. Yo creo que las circunstancias por las cuales participamos en algunas situaciones, yo creo que lo más honesto que actuemos, eso va a representar nuestros efectos de por vida. Si actuamos bien, actuamos con sensatez, con objetividad, con sinceridad, y somos honestos en nuestro actuar, las consecuencias van a ser la manifestación efectivamente del resultado de nuestros actos. Pero si somos mañosos, somos esto, somos lo otro, pues obviamente pues esa va a ser nuestra conciencia en la vida. Yo sí creo que hay la gran mayoría, tal vez el 99% de abogados y notarios, son gente muy correcta, muy honesta. Lo que pasa es que ese 1% hace mucho ruido y por eso es que la gente cree que todos los abogados no somos correctos o no somos honestos o no somos buenas personas. Pero yo sí creo que en la gran mayoría de abogados son gente honorable. Cuando una de las partes no está de acuerdo, el trámite del divorcio puede tardar años, ¿verdad? Sí.
puede tardar muchos años, sobre todo cuando no hay una verdadera demostración de las causales de divorcio, y a veces cuando se dicta la sentencia es como no se probó, no se declara el divorcio por falta de demostración. Y eso es más penoso, ¿sí? Porque es una sentencia inocua que no produce efectos negativos ni positivos, porque sigue manteniendo el vínculo matrimonial unido, aunque aquellos tengan años de no vivir juntos, que no se dirijan la palabra, que ya se han repartido todos los bienes y que los hijos ya estén grandes. Y pues ese sería alguno de los problemas que genera los divorcios tardados. Un costo muy alto para las partes. O sea, Alec, en este caso, lo preferible es mejor entonces buscar el diálogo, ¿no? Por supuesto, por El supuesto. último recurso sea el divorcio, aunque, Sí. bueno, no sé. Si al final el divorcio debiera ser el camino, pues que ambas partes estén claras en las reglas por las cuales van a disolver el matrimonio. Los hijos en primer lugar, los bienes en segundo lugar y los gastos en tercer lugar. Teniendo claramente definido esto, creo que los acuerdos se podrán llevar. Sin embargo, cuando el esposo ya tiene otra familia, eso impide de alguna forma una negociación efectiva con respecto al haber conyugal, y empiezan a jalarse y estirarse las cosas. Y recordemos que una mujer dolida, igual que un hombre dolido, es difícil que entienda que la disolución del vínculo puede ser efectivamente bueno para ambos, ¿sí? Pero eso es un tema complicado. Esto más es de psicología forense en el ámbito judicial, que es otra de las profesiones que está muy unida a el derecho, porque de alguna forma también nosotros como abogados nos convertimos en psicólogos de algunas situaciones que pasan, y no solo en el ámbito familiar, sino también en el ámbito penal, en el civil, en el administrativo, en el laboral, donde aprendemos a ir identificando algunos vicios, algunas circunstancias por las cuales están sucediendo los hechos. Y entonces esa integración psicológica que hacemos, pues de alguna forma a veces llegamos a conclusiones efectivas de la verdad, precisamente por elementos de deducción. En este periodo que manda... Solo disculpe, ya lo último. La disolución del divorcio, si una pareja, bueno, vaya la redundancia, se divorcian y al tiempo se casan, pero con ellos mismos se puede dar. Sí, y no hay ningún problema. Yo tuve un amigo... ¿Sí? Yo conocí un caso de un cuate que se casaron, disolvieron el divorcio, pero como le había dado la pensión a su esposa, a su ex esposa, al tiempo como que dialogaron y como que le convenía a él mejor estar más unido con ella que volverse a casar con otra, y volvieron a casarse otra vez. Sí. De hecho, yo tengo un amigo abogado que tenía ya se cambió mucho, se metió a la iglesia y empezó a cambiar sus actitudes, pero era un tipo muy enojado, muy eufórico, muy peleador. En los juicios se enojaba, hasta la boca llena de saliva salía en las audiencias. Era un tipo muy enojado, y eso le valió que pues un día pues la esposa se cansó de eso y pues lo echó a la calle, y pues como buen fúrico, muy hepático, pues tomó la decisión, sí, tenía rabia, sí, tomó la decisión de divorciarse, y se divorció, y fue una decisión malísima, porque además de que tenía una esposa muy buena, tenía una familia muy linda, tiene una familia muy linda porque no se ha muerto aquel, y luego con el tiempo entendió que ese es su carácter fúrico, enojado, que creía que siempre tenía la razón, que creía que pues el elemento del gritar más lo hacía ser mejor, y no es así. Yo creo que el abogado tiene que convencer con argumentos y no con gritos.
entendió eso, se metió a la iglesia, empezó a cambiar un poquito su mentalidad y pues le ayudó para bien y volvió nuevamente a intentar enamorar a la esposa. La esposa se había divorciado de él porque se había cansado de ese carácter. Y bueno, cuando vio los cambios y vio las circunstancias, él nunca se alejó de los hijos, al contrario, se prodigó más en acercamiento a los hijos. Pues bueno, después de ver todo este tipo de cosas, se volvieron a casar, estuvieron creo que 5 años separados, no tuvieron pareja en esos tiempos, ninguno de los dos, y eso ayudó mucho a que se volvieran a reunir. Y pues yo los casé nuevamente. Le digo yo, tropezaste con la misma piedra. Le digo, y se mataba la risa porque era efectivamente, ¿no? Era la misma esposa con la que se había casado hace 20 y tantos años, que se había divorciado y se volvía a casar. Y ahora que aquel es un hombre mucho más mayor que yo, tendrá unos 15, 20 años mayor, ya está bastante grande, ya no ejerce la profesión, ya está jubilado y pues vive muy tranquilo con la señora. Ya se volvió un viejito ya no enojón, sino un viejito ya muy, muy tranquilo, muy, muy somero, y fueron felices para siempre. No sé si para siempre, pero por lo menos ahorita en los últimos años han estado muy bien. Han estado muy bien, y aquel ha cambiado muchísimo su carácter. De aquel hombre fúrico, enojado, pasó a ser un viejito simpático que cuenta muchas anécdotas y tiene mucho conocimiento, es un tipo muy inteligente, y eso siempre se lo admiré yo, porque es un tipo muy inteligente hasta el día de hoy, lee mucho, ya no ejerce la profesión, pero cuando yo tengo algunos problemas en los casos, no dudo en darle una llamadita y siempre me da buenos consejos, siempre me da buenos consejos. Sí, no hay que ser enojón, esa es la moraleja, Marlon, no hay que ser enojón, no hay que discutir sin razón, sino al contrario, hay que convencer las cuestiones. ¿Ok? Bueno, el divorcio fue establecido en Roma por 4 vías. El primero era el divorcio por mutuo consentimiento, que era la decisión de los cónyuges de no continuar casados, aunque en el tiempo de Justiniano no se imponía sanciones a los divorciados y podían disolverlos siempre y cuando tuvieran esa voluntariedad, ¿sí? En los tiempos iniciales, lo que había era una sanción de tipo prohibitivo, que les prohibía que se volvieran a casar hasta que no hubiera transcurrido más o menos 36 meses. Sería más o menos 2 años y medio, ¿no? Entonces, esta prohibición en tiempo de Justiniano se eliminó. Podían contraer matrimonios inmediatamente con otra persona. Otra de las causales también del divorcio era por culpa de uno de los cónyuges. Y esto en la legislación actual, en nuestro sistema, se llama divorcio por causal determinada. Y cuando vemos las causales determinadas de los divorcios en el Código Civil, vamos a ver. Vamos a ver aquí, espérenme. Separación y divorcio, causal determinada, artículo 155. Les voy a leer cuáles son las causas en nuestro sistema. Son varias, pero bueno, voy a leerlo rapidito. Infidelidad de alguno de los cónyuges. Malos tratos de obra, riña, disputas continuas, injurias, atentado de uno de los cónyuges contra otro, o sea, que quiera matarlo, ¿no? Separación o abandono voluntario de la casa conyugal por más de 1 año. 5. Hecho de que la mujer dé a luz durante el matrimonio de un hijo concebido antes de su celebración, siempre que el marido no haya tenido conocimiento del embarazo antes del matrimonio. O sea, que le metan a sorullo al momento de casarse y luego
sea tresmesinos el niño y crea que es de él, ¿no? Eso sería otra causa. La incitación del marido a prostituir a la mujer o a corromper a los hijos. 7. La negativa infundada de uno de los cónyuges a cumplir con el otro, con los hijos comunes, los deberes de asistencia y alimentación a que están legalmente obligados. La disipación de la hacienda doméstica, que es todo el haber matrimonial, los hábitos de juego, embriaguez de uno o el uso indebido y constante de estupefacientes cuando amenazaren la causa o que originen causar la ruina de la familia o constituyan un continuo motivo de desavenencia conyugal, la denuncia del delito o acusación calumniosa hecha por un cónyuge contra el otro, la condena de uno de los cónyuges en sentencia firme por delito contra la propiedad o cualquier delito común que merezca pena mayor de 5 años, la enfermedad grave, incurable o contagiosa perjudicial de otro cónyuge o la descendencia, la impotencia absoluta o relativa para la protección siempre que por su naturaleza sea incurable y posterior al matrimonio. Estas serían las causas para obtener la separación y el divorcio de los sujetos, la enfermedad mental incurable de uno de los cónyuges, así como la causa para obtener divorcio, la separación de personas declarada en sentencia firme. Esta sería alguno de los elementos, a grosso modo, que serían la causa determinada. En Roma, lo que se acusaba casi siempre era invocar el adulterio de la mujer, porque el marido normalmente invocaba el adulterio de la mujer precisamente porque los varones iban a la guerra y cuando regresaban encontraban a la esposa embarazada. Y él se había ido a la guerra 10 años y el muchachito tenía 5. Entonces, bueno, no había una razón, una justificación. Yo tuve un caso en la práctica en donde efectivamente el señor pues estaba casado con una señora aquí en Guatemala y se fue y estuvo 20 años en Estados Unidos y con la señora había tenido 3 hijos. Pero su sorpresa, porque los hijos tampoco le habían comentado absolutamente nada, que después de 20 años se vino unas vacaciones a Guatemala y se encontró con que tenía un muchachito de 5 años, cuando él se había ido 20 años, ¿no? Entonces me decía que, porque el niño, la señora lo había registrado como hijo de matrimonio y tenía el apellido del señor. Y entonces él me decía que quería impugnar la paternidad en aquellos tiempos, 1994. Esto del ADN era un poquito difícil, pero tuvimos que hacer el trámite. El único laboratorio cercano era en Costa Rica, pues él lo pagó todo, absolutamente todo, y había que llevarlo personalmente, la muestra de ADN, porque había una custodia, una guarda de custodia, y me tuve que ir a Costa Rica, dejar la muestra, dejarla allá, y a los 15 días me enviaron en correo certificado el resultado. Y efectivamente, la prueba de ADN no reflejaba que el niño fuera de él. Y pues obviamente por eso fue que él impugnó la paternidad y como consecuencia de esto inició el proceso de divorcio, porque pues él le decía yo, mire, y los 20 años estuvo allá. No, yo tenía pareja, tuve pareja por tiempos indeterminados, pero quise venir a reiniciar otra vez la cuestión en Guatemala y me encontré con eso y olvídese, ahorita que me regreso a Estados Unidos me busco ya alguien con quien vivir. Pero bueno, entonces era muy común que el marido pudiera invocar la figura del adulterio de la mujer en virtud de que hablaba con extraños, hablaba con personas, cuando iba al mercado, o sucedía lo que les decía yo, si se había ido a la guerra y regresaba y encontraba que tenía prole sin haber estado ya. Otra causal era el divorcio por declaración unilateral, o sea que una de las partes iniciaba el divorcio y lo decía. Esta causal
no era una causa legal para la disolución, sino que era una sanción al cónyuge que había iniciado la denuncia. ¿Qué quiere decir esto? Voy y me presento al tribunal y le digo al tribunal, mire, yo le fui infiel a mi esposa, quiero el divorcio. Entonces él iba y con ese acto de liberalidad, el magistrado en sanción le otorgaba el divorcio pues era una confesión liseyana, ¿no? Y pues que no admitía por el contrario, porque él está diciendo efectivamente que él era el responsable. Entonces se actuaba como una sanción efectiva para la disolución del matrimonio. Esta figura no existe en Guatemala, porque en Guatemala solo es mediante causa determinada y debe de iniciar la acción el cónyuge ofendido. ¿Sí? Si la esposa, que sabe que el esposo le está siendo infiel, no quiere ir a solicitar el divorcio y pues continúa con el matrimonio, pues esa es su justificación, tendrá sus razones, ¿sí? Si ella nunca inicia el divorcio, no la puede iniciar por acto de infidelidad de él. Podrá iniciar el divorcio por otras causales, pero no por esa causal, ¿sí? En este caso, las leyes amparan más a la mujer, pues yo creo que es por la tutelaridad que se tiene, ¿no? La mujer, pues al tenor del Código Civil, pues es la que se tendría que quedar con los niños, que tendría que tener una pensión, porque no podemos negar, y hay un poema, una canción, efectivamente de Alberto Cortés, que dice que, bueno, también un poema que recitaba Paco Stanley, muy bonito, en honor al padre, en el Día del Padre, y decía que los padres no podemos negar que la luz que alumbra el hogar es la luz de la madre de los hijos. Y esa luz no la puede eclipsar ningún amor, por mucho que se tenga, del padre por los hijos. Y eso es cierto, eso es cierto. Bueno, hay mamás de mamás también, pues, pero la gran generalidad es que las madres no dejan de ser madres, nunca, absolutamente nunca. Y los varones tenemos un poquito más duro el corazón, en cambio las madres, no. Las madres es una esponja que siempre les va a dar amor y cariño a los hijos. Y eso me lo podrán decir ustedes, muchas de ustedes que son mamás, ¿sí? Dice, pero a veces las madres que no son capaces de serlo y aún así les dan la tutela. Bueno, hay que investigarlo también, porque esto es de investigación. El tribunal tendría que someter a consideración todo este tipo de elementos, porque sí hay madres de madres en donde pues tienen a los hijos y pues de alguna forma no se identifican mucho con ese don de madres. Puede ser que por drogas, puede ser que por alcohol, o puede ser por problemas de carácter emocional y mental, ¿verdad? Pero esto hay que investigarlo y hay que verlo, ¿sí? Y el último era el divorcio bona gratia. ¿Qué quiere decir bona gratia? Este divorcio, es el último, el de bona gratia, es aquella separación que se fundaba en circunstancias que hacían inútil la continuidad del matrimonio. Por ejemplo, la impotencia de uno de los sujetos, si la madre no podía tener hijos, el padre no podía tener hijos. La tecnología no estaba tan avanzada en Roma, pero obviamente tenían sus mecanismos para demostrar quién era impotente. También el cautiverio que podía sufrir una mujer, pues podía ser causa del divorcio, la castidad de algunas mujeres que sean pues sacerdotisas vestales, no podían tener relación, pero se podían casar, ¿sí? Entonces, si el esposo
quería casarse y se casaba, y con la esperanza de que ella dejara de ser sacerdotisa vestal y que pudieran tener hijos, pero si ésta no quería, por aspectos puramente religiosos, pues eso daba origen también a una causa de divorcio, y a este se le llamó bona gratia. Este bona gratia sí tenía que ser ante un magistrado e iniciar un proceso que, si había contradicción, se iba al iudex. Si no había contradicción, porque era una declaración unilateral, como el divorcio por declaración unilateral, se hacía solo ante el magistrado. Pero si era mediante causa determinada o por culpa de uno de los cónyuges, entonces sí se iba a todo el proceso establecido, ya sea en las legis actiones, el procedimiento formulario o la extraordinaria cognita, que eran los 3 sistemas que existieron a través de todo el derecho romano. Bueno, yo aquí me quedo, y el próximo día de clases vamos a empezar a ver la adopción, y creo que vamos a terminar este tema de la adopción, las otras uniones maritales como el contubernio, el concubinato, y la tutela y la curatela. Y ya con esto terminamos todos los elementos de la familia, para empezar a ver figuras como las obligaciones, los contratos y la sucesión hereditaria. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno. Entonces nos vemos el próximo lunes, y los que tengan que hacer su gestión, pues que la hagan lo antes posible, ¿verdad? Para que se solucione lo antes posible también. ¿Ok? Que tengan buena noche. Feliz noche, licenciado. Bendiciones.